Los saludo de manera muy especial en este día nuevo que nos regala el Señor. Hoy 27 de agosto del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez, para las personas que no me conocen, y quiero cumplir este mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en el momento de ascender al cielo, diciéndonos que lleváramos la buena nueva a todos los lugares del mundo. La buena nueva que es ese Dios que nos ama, ese Dios que siempre está presente en nuestras vidas, que quiere participar en la construcción de nuestro mundo cuando nosotros de manera libre, voluntaria, se lo permitimos. Porque Dios nos da a nosotros esa libertad de elegirlo o no. Hoy entonces, a través de la reflexión de la palabra de Dios en la liturgia de este día, quiero como hacer ver que la palabra nos enseña a nosotros algo que nosotros debemos hacer en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una entrevista de trabajo, nos debemos preparar para hacer la mejor, mostrarnos como realmente somos en esa entrevista que vamos a realizar. Entonces nos empezamos a preparar, qué vamos a decir, cómo vamos a decirlo, cómo vamos a vestir, cómo nos vamos a transportar hasta el lugar donde es la entrevista. Empezamos a organizar nuestra hoja de vida, etc. Y así, si vamos a hacer algo, por ejemplo, una comida en nuestra casa, revisamos, nos planeamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tenemos, qué nos falta para ir a comprar, a qué horas vamos a empezar a hacer la comida, cuánto tiempo tardo en hacerla, a qué horas llegan los invitados, etc. O sea, todo en la vida debe ser preparado y debe ser organizado. Claro, hay que a veces pues también dejar ese espacio para lo imprevisto, ¿no? Pero lo más importante es eso, es que siempre estemos preparados, porque cuando nos preparamos con tiempo, pues podemos hacer el resultado, pues obviamente va a ser mucho mejor. Y hoy la palabra nos enseña eso. Por eso quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos de este día. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esto quiere Dios de vosotros, una vida sagrada, que os apartéis del desenfreno, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo, santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie ofenda a su hermano ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecie este mandato no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Santo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 96. Alegraos justos con el Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo,
capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, en este día te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este alimento espiritual, Señor, que llena nuestro ser, nuestro interior, que llena nuestro corazón, Señor, de tus enseñanzas, de ese proceso de formación que tú quieres hacernos en nuestra vida espiritual. Hoy, Señor, te pongo en tus manos todo lo que somos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, para que tu Espíritu Santo, Señor, habite y more en nosotros. Que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe a través de esta palabra qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, para vivir en esta tierra, mientras tú nos llamas a tu presencia. Hoy te pongo en tus manos, Señor, este video que tiene como finalidad llevar hasta los confines del mundo tu palabra. Cuando nosotros, como lo decía en la introducción, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un viaje, tenemos que saber primero para dónde vamos, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué necesitamos. Comenzamos a prepararnos de acuerdo pues a lo que nosotros definimos, ¿cierto? Si yo sé que voy para tal lugar, pues tengo que organizar y preparar todo lo que tengo, lo que requiero para ir a ese lugar. Entonces, compro los tiquetes, digo cuándo es que voy a ir, qué es lo que tengo que llevar, qué es lo que necesito, la maleta la preparo de manera adecuada porque pues dependiendo del clima, entonces necesitaré ropa adecuada de acuerdo con ello, el tiempo que voy a durar, entonces si voy a durar 8 días, pues la ropa que voy a utilizar durante 8 días, etcétera. O sea, todo eso es parte de esa preparación, de ese propósito que yo tengo, que es hacer un viaje. Y claro, cuando realizo el viaje, entonces si lo preparé de manera adecuada, pues voy a obtener el resultado que pretendía, que era hacer ese viaje y que me fuera bien, porque pues nosotros siempre hacemos, o sea, lo que nosotros preparamos debe ser, o los propósitos y sueños que nosotros tenemos es para nuestro propio bien. Entonces, en estos, desde el día de ayer y hasta el día de mañana, las lecturas de la liturgia nos están hablando de algo que es muy importante en nuestra vida diaria, que es nosotros debemos estar preparados. Porque como dice la palabra, nosotros no sabemos cuándo, ni cómo, ni en qué momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Porque hay algo que debemos tener muy claro y debemos estar absolutamente seguros, y es que nuestra existencia en esta tierra es temporal. Nadie sabe cuándo es que nos tenemos que ir.
Sin embargo, debemos estar preparados todo el tiempo, precisamente por eso, porque no sabemos cuándo suceda. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia que ha azotado al mundo, que muchas personas se fueron y no tuvieron el tiempo de prepararse para partir, porque entraban simplemente a una UCI y de allí salían sin vida. Hubo millones de personas a las que les ha pasado esto. Entonces hoy la palabra nos está exhortando a que nosotros pensemos, a que nosotros no sigamos siendo necios, sino que por el contrario seamos ¿qué? Sensatos. ¿Quién es el necio? El necio es el que dice, no, es que yo voy a cambiar en un año, en 5 años. Hay una canción que dice que cuando tenga 80 años, porque me gustan las mujeres, el trago y la parranda, entonces que cuando tenga 80 años va a cambiar. Y le diría al Señor, necio, no sabes que quizás mueras esta noche, quizás mañana, no se sabe. Esos son los necios, los que creen, no, es que todavía no, eso para qué, yo hago mi vida, hago lo que quiero y mañana, pasado mañana, en un año, en 10 años, pero no sabemos. Entonces, hoy la palabra nos está exhortando, nos está enseñando a estar preparados. Así como dice en la primera lectura, como nos dice Pablo, ¿no? Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios. Pues proceded así y seguid adelante. Ese debe ser nuestro propósito diario en cada momento y en cada día de nuestra vida. Agradar a Dios. No agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y entonces dice, ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Y dice, esto quiere Dios de vosotros. Una vida sagrada, que se aparten del desenfreno, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo, santo y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los necios. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Esos son los necios, los que yo me dejo desenfrenadamente llevar por mis pasiones, por mis gustos. Es que a mí me gusta, pero vuelvo a decir, esa es la persona necia, esa que no cree en Dios, que cree que de Dios se puede reír, que no necesita de Dios, que Dios no es importante en su vida, su palabra no funciona. O sea, hay muchas cosas que hacen que las personas sean necias. En cambio, las personas sensatas son las personas que dicen, yo tengo que cambiar. Yo sé que tengo muchos defectos, que tengo muchas deficiencias, que tengo muchos errores, pero estoy cada día intentando cambiar, esforzándome por ser diferente, esforzándome por ser mejor cada día. Perfectos no hay, pero sí nosotros estamos llamados a la santidad, a estar avanzando cada día, cambiando nuestra forma de ser. Y entonces aquí está diciendo, no se dejen llevar por todas esas pasiones y que en este asunto nadie ofenda a su hermano ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga a todo esto. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecie este mandato no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. El que desprecia este mandato, es decir, que somos llamados a la santidad, que somos llamados a hacer lo correcto, a hacer el bien, a hacer todo lo que es bueno, justo, recto. Todo esto es el sabio el que hace eso. Pero el que no lo hace es un necio, un terco, una persona que dice, no, yo no necesito de Dios. Y entonces en el Salmo hay algo que dice, alégrense justos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Cuando nosotros dejamos que efectivamente Dios sea el Rey de nuestra vida, sea el Señor de nuestra vida, así hayan dificultades, así hayan problemas, así haya enfermedad, así haya muerte, así haya los problemas más graves que puedan haber, cuando nosotros conocemos a Dios y lo amamos y le dejamos que Él sea el que controle nuestra vida, entendemos que Él es el que dispone todas las cosas, aun cuando sean duras y difíciles, todas las cosas Él las dispone para nuestro bien.
Y entonces nos muestra, en el Evangelio nos muestra Jesús esto de lo que estamos hablando. Que habían, dice, el reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas, 10 personas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. ¿El esposo quién es? Nosotros lo sabemos, es Jesucristo, es el reino de Dios, lo que digamos, el destino de nosotros debe ser siempre trabajar para ir al reino de Dios. O sea, nosotros no fuimos creados por Dios para la ignominia, es decir, para el infierno, no, nosotros fuimos creados por Dios para vivir en el reino de Dios, ser sus hijos para vivir en ese reino. Entonces, aquí está diciendo, el Evangelio nos está separando, dice, habían 10 doncellas, 5 eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar sus lámparas, se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceites con las lámparas. El esposo tardaba, les entró el sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que decía, llegó el esposo, salid a recibirlo. Entonces despertaron todas las doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. ¿Qué significa esto? Las necias, vuelvo a decir, son las personas que creen que van a vivir siempre, que yo empiezo a convertirme mañana, yo empiezo en 10 años, yo empiezo después voy a cambiar, después voy a hacer lo correcto. No, esas son las personas necias, las que creen que como el rico que se sentó y dijo, yo tengo mucha plata, voy a construir más graneros, porque ya no tengo dónde almacenar. Y entonces el Señor le dice, necio, esta noche morirás. Y efectivamente esa noche muere. Entonces acumuló mucho dinero, acumuló muchas riquezas, ¿y de qué le sirvió si al final perdió su salvación? Muchas personas entonces dicen después y no sabemos, vuelvo a decir, dice la palabra, por tanto velen porque no saben ni el día ni la hora. No sé si al segundo siguiente Dios me va a llamar a su presencia, nadie sabe en qué momento va a pasar eso. Por eso hay que estar preparados. ¿Y qué es tener las lámparas llenas del aceite? Una lámpara sin aceite no funciona. Necesita el aceite, ¿para qué? Para que prenda, para que dé luz. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Haciendo todo lo que Dios quiere. Y entonces ahí es donde viene la primera lectura, donde nos dice el apóstol Pablo, esto es lo que Dios quiere de ustedes, una vida sagrada, que se aparten del desenfreno. Es decir, que tengan ustedes el dominio propio. No nos podemos dejar llevar por el desenfreno. Desenfrenarnos es dejar llevar, que sean los instintos los que nos gobiernen a nosotros. No, nosotros somos los que tenemos que ponerle límites. Para eso entran a formar parte de las virtudes, ¿no? Porque son los límites que nosotros le ponemos a lo que necesitamos en nuestra vida. Que nadie ofenda a su hermano ni se aproveche con engaño. No haya mentiras, no haya insultos, no haya infidelidades, no haya estafas, no, todo con lealtad. Porque el Señor venga a todo esto. Como ya os dijimos y aseguramos, Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino a una vida sagrada. Por eso, el que desprecia este mandato no desprecia a un hombre, sino que desprecia a ¿quién? A Dios, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, las necias fueron a llenar en ese momento cuando ya estaba llegando el novio. Nosotros sabemos que el final de los tiempos va a haber un banquete donde Dios nos invita a nosotros con nuestro Señor Jesucristo a estar en ese banquete. Entonces acá, ¿qué pasó con las necias que no tenían el aceite, no estaban preparadas? Estaban quizás en mentiras, en odios, en rencores, apartadas absolutamente de Dios. Entonces se fueron a tratar de corregir esas cosas. Y en ese momento llegó el novio y cerró la puerta y solamente se quedó adentro en el banquete con las sensatas, con las que estaban preparadas, con las que estaban, las que día a día
Son las personas que día a día, a pesar de cometer equivocaciones, errores, pecados, le pedimos perdón al Señor, intentamos cambiar, intentamos ser diferentes, intentamos todos los días trabajar en nuestro ser, en nuestra esencia, para que cuando el Señor nos llame a su presencia, estemos ¿qué? Preparados. Porque vuelvo a decir, no sabemos en qué momento, cuándo, y si no, a veces no nos da el tiempo de decir siquiera, Señor, perdóname. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que cada día, cada momento, cada segundo de nuestra vida debemos estar preparados para cuando ¿qué? Para cuando el Señor nos llame a su presencia. Por eso vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a buscar día a día, cada momento, la sabiduría que proviene de ti, Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas, de las Sagradas Escrituras, de saber, Señor, cómo somos como seres humanos, como personas, de entender que tú nos has llamado, Señor, a la santidad, a la bondad, a actuar siempre, en todo momento, haciendo el bien, sirviendo, amando a los demás, así los demás, Señor, no se dejen amar. Hoy te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, de tu amor y de tu misericordia, de tu perdón, para nosotros, Señor, poder ser personas que nos preparemos para el momento en que tú dispongas, Señor, ese instante en que nos vas a llamar a tu presencia, porque no sabemos cuándo es que nos toca, Señor. Hoy te pedimos que todas esas cosas necias que podamos tener en nuestra vida, en nuestro interior, Señor, nos las muestres para cambiarlas, para que tengamos la oportunidad, Señor, de reivindicarnos, de reparar, de sanar, de pedir perdón, Señor, por aquellas cosas equivocadas. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra la guardemos en lo más profundo de nuestro ser, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender y comprender que tú quieres que nosotros seamos santos, que quieres que nosotros seamos, Señor, irreprochables, que seamos esa iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga, para que cuando tú nos llames, Señor, a tu presencia, o para cuando tu Hijo venga por segunda vez a esta tierra, Señor, nos encuentre preparados con obras buenas, con nuestro corazón limpio, sano, porque así es que tú deseas, Señor, que nosotros seamos. Hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por cada persona en el mundo, Señor, que escucha tu voz y que quiere pasar de esa necedad a la sabiduría, a la sensatez, a la prudencia, al amor, a la misericordia y al perdón. Necesitamos de ti, Señor, porque solos no podemos. Necesitamos que tú seas, Señor, el que llene nuestros corazones, que llenes nuestra vida, Señor, de ese aceite que encienda esas lámparas, para que quites, Señor, toda necedad en nuestra vida, en nuestro ser. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque siempre estás presente en nuestras vidas, enseñándonos, ilustrándonos, Señor, en esta formación espiritual que quieres hacer en nosotros. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.